Es una tarde gris en la que la lluvia cae suavemente sobre las ventanas de la casa. El sonido del agua golpeando el cristal es un eco sordo, similar a los pensamientos atormentados que invaden mi mente. Sentado en el sillón, observo la fotografía de Mary y yo en nuestro día de bodas. Sonreímos, tan jóvenes y llenos de sueños, sin saber que la vida nos arrastraría por caminos que ni en nuestras peores pesadillas habríamos imaginado. Han pasado tantos años desde que ese momento parecía eterno. Un día en el que todo era perfecto. Ahora, esa foto solo me recuerda el abismo que hemos caído. El espacio que ha crecido entre nosotros sin que ni siquiera lo notáramos. Es extraño cómo el tiempo se desliza silenciosamente. Cómo una sonrisa que antes era sincera se convierte en un reflejo de la indiferencia. Una sombra que pasa desapercibida, pero que al final destruye lo que alguna vez fue sólido. Hace años que la rutina se apoderó de nosotros, que las preocupaciones cotidianas desplazaron a lo que realmente importaba, el amor. Vivir con Mary. Criamos juntos a nuestros hijos. Compartimos momentos de felicidad. Pero también, como todos los matrimonios, sufrimos las tensiones de la vida diaria. 4 hijos. Un trabajo que consume la energía. Las responsabilidades que nos rodean y que nos atrapan. Todo parece normal. Pero en algún punto, nos olvidamos de lo más esencial. El día a día nos convirtió en socios logísticos. Más que en una pareja. Nos dividimos las tareas. Nos preocupamos por las finanzas. Por el bienestar de los niños. Pero en algún momento, nos olvidamos de nosotros mismos. Ya no nos mirábamos con el mismo amor. Ya no había esas pequeñas palabras de cariño. Esos gestos de afecto que nos mantenían unidos. El amor se desvaneció. Pero no de una vez. Fue un proceso lento, silencioso, como el desgaste de una piedra por el agua. Empezamos a darnos por sentados. A suponer que siempre estaríamos allí. Que el amor era algo que solo necesitaba ser mantenido con el tiempo. Sin esfuerzo, pero el tiempo no perdona. El tiempo demuestra lo que realmente importa. Cuando menos lo esperas. Lo que parecía firme, lo que creías seguro, comienza a derrumbarse. Ese fue el primer golpe. La primera grieta. Era una noche como cualquier otra. Mary había salido con algunos compañeros de trabajo. Nada que me alarmara en principio. Pensé que tal vez era lo que necesitaba. Un respiro de la rutina. Ella estaba tan hermosa esa noche. Con su blusa y pantalón ajustados. Siempre me había encantado verla vestirse con esa confianza. Aunque en los últimos años había notado sus inseguridades. Esos momentos en los que ella dudaba de sí misma. Me había dicho en varias ocasiones que no se sentía bien con su cuerpo. Que no estaba como antes. Pero para mí, siempre había sido preciosa. Esa noche, mientras ella se preparaba, me quedé observándola. Algo en su actitud me hizo sentir una leve preocupación, pero no le di demasiada importancia. Ella me miró antes de salir. Me sonrió y me dijo que se quedaría con sus amigas hasta tarde. Está bien, nos vemos después, le dije, no imaginando que esa sería la última vez que mi vida sería la misma. Al día siguiente, ella regresó tarde, y aunque intenté no parecer preocupado, algo en su comportamiento había cambiado. No podía decir qué exactamente, pero sentí que algo no estaba bien. Como si estuviera demasiado distante, demasiado evasiva. Le pregunté cómo había estado la noche, si lo había pasado bien. Después de un momento de vacilación, me dijo que había salido con sus compañeros de trabajo, que había bailado con algunos chicos, pero que no había pasado nada más. No le creí completamente. Algo en su tono de voz me decía que había algo más. Lo noté en su mirada, en cómo evitaba mis ojos. Algo no cuadraba.
Fue entonces cuando decidí preguntarle directamente, con cautela, si había hecho algo más. De alguna manera, sabía que tenía que hacerlo. No podía seguir ignorando la tensión que había comenzado a surgir entre nosotros. Y ahí fue cuando ella admitió la verdad, pero no toda. Sí, había bailado con algunos chicos. Pero no fue solo eso. Había algo más, algo que no me dijo en ese momento, pero que más tarde. La verdad de esa noche, de esa mentira, saldría a la luz. Poco después, comenzaron los problemas. Mary me pidió que confiara en ella, que no fuera tan celoso. Decidí no seguir indagando más. Pero mi intuición me decía que todo estaba cambiando. A medida que pasaban los meses, las salidas de Mary con sus amigos se hicieron más frecuentes. Cada vez que regresaba tarde, cada vez que me hablaba de sus amigos, sentía que algo no encajaba. Mi desconfianza creció y con ella. El dolor, me sentía perdido en una relación que ya no podía reconocer. ¿Dónde estaba la mujer con la que me casé? ¿Dónde se había ido esa conexión que una vez tuvimos? Mi trabajo, las responsabilidades de ser padre, me mantenían ocupado. Pero no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando. Mary estaba distanciándose de mí. Pero al mismo tiempo, me decía que todo estaba bien, que solo necesitaba su espacio. Yo estaba ahí, esperando que todo volviera a la normalidad. Pero nunca volvimos a ser los mismos. El amor ya no estaba. Solo quedaba el recuerdo de lo que alguna vez fue. Y luego, la revelación más dolorosa llegó. La verdad, esa verdad que había estado huyendo. La que había ignorado. Finalmente se desveló ante mis ojos. Fue como si el suelo se desmoronara debajo de mis pies. Ella me había sido infiel. Y no solo una vez. Los detalles fueron como una bomba, estallando en mi cara, llenándome de confusión y rabia. 3 hombres, uno de los cuales era un compañero de trabajo. ¿Cómo había llegado a esto? Ese fue el momento que cambió todo. Ese fue el momento en el que supe que ya no podía seguir ignorando lo que sucedía entre nosotros. Ya no podíamos continuar juntos. El amor, la confianza, se habían ido. La traición había dejado una herida que nunca sanaría. Y aunque me dolía, supe que la única salida era separarnos. Ya no había vuelta atrás. Es extraño cómo, después de tantos años, después de todo lo que compartimos, todo se puede desmoronar en un instante. El dolor que sentí al descubrir la verdad era insoportable. Pero también entendí que ya no podíamos seguir viviendo en una mentira. Después de aquella revelación, todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Los días se alargaron, se convirtieron en interminables noches de insomnio, con mis pensamientos dando vueltas sin descanso. No podía dejar de recordar las palabras de Mary, sus excusas, sus intentos por suavizar lo que había hecho. Decía que lo lamentaba, que era solo un error. Pero algo dentro de mí me decía que no era solo eso. Su mirada evitaba la mía, como si tratara de ocultar una verdad que, en el fondo, ya conocía. Cada vez que intentaba hablar con ella, la conversación se desviaba, se volvía incómoda, evasiva. Ya no podía mirar a esa mujer que una vez amé y que, al mismo tiempo, me había destrozado con sus traiciones. La gente habla de la mentira como un pequeño veneno que se filtra lentamente en las relaciones. Pero yo lo viví en carne propia. La mentira de Mary no solo me había destrozado el alma, sino que había destruido las bases sobre las que construimos nuestra vida juntos. Los recuerdos de nuestra vida juntos ahora parecían irreales, distantes. Cada pequeño gesto que antes me llenaba de alegría, ahora se transformaba en un recuerdo amargo, como una cicatriz que se abre una y otra vez al pensar en todo lo que habíamos perdido. ¿Cómo podía ser que todo lo que creímos tener se hubiera desvanecido tan rápidamente?
¿Cómo pudimos llegar a este punto sin darnos cuenta de los pequeños pasos que nos alejaban? Después de unos días de intentar sobrellevar la situación, decidí enfrentarla de una vez por todas. Ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre, sin entender qué había pasado, sin respuestas claras. Cuando llegué a casa, vi a Mary en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera ocurrido. La escena me resultó surrealista. Todo seguía igual. Pero nada lo era. La imagen de ella de espaldas, tan tranquila, contrastaba con el caos que sentía por dentro. Me acerqué a ella con pasos lentos, con el peso de las palabras que necesitaba decir. Cada uno de esos pasos me sentía más pesado, más cargado de dolor. Me paré frente a ella y, sin rodeos, le dije: Mary, necesitamos hablar. No puedo seguir viviendo con este vacío, con esta mentira. Ya no sé quién eres. Ella me miró. Su expresión cambió, pero no dijo nada al principio. Estaba esperando una reacción, tal vez alguna defensa, alguna justificación, pero no la hubo. En su silencio, pude ver lo que yo temía. La verdad la había alcanzado. Y ya no podía ocultarla. ¿Por qué, Mary?, le pregunté, la voz quebrada, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a amenazar con salir. ¿Por qué lo hiciste? Llevábamos tanto tiempo juntos. ¿Qué pasó? Ella se quedó en silencio por un momento. Y luego sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Vi el dolor en su rostro. Pero también vi la culpa. La frustración. Pero no era suficiente. No podía perdonarla. No de inmediato. No con solo unas palabras de arrepentimiento. No fue lo que pensaste, dijo finalmente. Su voz temblorosa. No fue amor. Me perdí, Jerry. No sabía qué hacer. Estaba sola, vacía, buscando algo que no encontraba. Yo la miraba, tratando de entender lo que me estaba diciendo. Pero mis pensamientos no dejaban de repetir una y otra vez las mismas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? Habíamos construido todo juntos. Habíamos formado una familia. ¿Y ahora qué? ¿Esto era todo? No me importa lo que pensaste que te faltaba, respondí, mi voz tomando un tono más firme. Aunque mi corazón seguía hecho pedazos. Lo que me duele es que nunca lo compartiste conmigo. Si realmente me amabas, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me diste la oportunidad de ser parte de tu vida? De tus decisiones. Ella no podía mirarme a los ojos. El dolor era evidente en su rostro. Pero yo ya no podía sentir compasión. La decepción me consumía, una herida tan profunda que ni siquiera sus lágrimas podían sanar. Durante los días que siguieron, la atmósfera en la casa se volvió irrespirable. Cada rincón me recordaba lo que habíamos perdido, lo que ella había destruido con sus decisiones. Los niños, que aún no comprendían completamente lo que había sucedido, sentían la tensión en el aire. Sus preguntas, su mirada triste, me destrozaban aún más. Intentaba ser fuerte por ellos, pero me resultaba imposible ocultar el dolor que llevaba dentro. Fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo. Tomar una decisión que me diera paz. Aunque fuera momentánea, había esperado que las cosas mejoraran por sí solas. Que con el tiempo Mary cambiaría. Que su arrepentimiento sería suficiente para restaurar lo que habíamos perdido. Pero no lo era, y mientras ella seguía sumida en su culpa, yo me sumía cada vez más en mi propia tristeza. Decidí buscar ayuda. Había ignorado durante mucho tiempo mis propios sentimientos. Había dejado que todo lo demás ocupara el lugar del amor que alguna vez compartimos. Ahora, ya no sabía cómo seguir. Así que tomé la decisión de hablar con un terapeuta. Alguien que pudiera ayudarme a ordenar el caos que tenía en la cabeza y en el corazón. El terapeuta me ayudó a entender que lo que estaba pasando no era solo una traición.
Era el resultado de años de desatención, de emociones no compartidas, de problemas que nunca fueron enfrentados. Me enseñó que, aunque Mary era la que había cometido el error, yo también había sido parte de la desconexión, de la indiferencia que nos envolvía. Ese fue el primer paso hacia la recuperación, hacia el entendimiento de que mi vida no podía seguir anclada en un amor que ya no existía. Con el tiempo, comencé a ver las cosas desde una perspectiva diferente. La traición de Mary, aunque devastadora, me estaba dando la oportunidad de encontrarme a mí mismo, de reconstruir mi vida, de volver a ser feliz. Aunque fuera sin ella, pero la lucha no había terminado. Todavía quedaba el dolor, las preguntas sin respuestas, y aunque sabía que debía seguir adelante, a veces me encontraba mirando atrás, a ese amor que ya no era, pero que en algún momento fue todo para mí. Pasaron los meses, y a medida que la herida comenzaba a cicatrizar, también lo hacía mi corazón. Ya no sentía ese vacío profundo que me había consumido desde el día en que descubrí la verdad. Mary seguía en mi vida, pero como una sombra distante. Alguien con quien compartí un capítulo de mi historia, pero que ya no formaba parte de mi futuro. Ahora, miraba hacia adelante, buscando la paz que tanto anhelaba. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que había comenzado a recorrerlo. Y lo más importante, había aprendido a ponerme a mí mismo en primer lugar. A cuidar de mi corazón. A reconstruir lo que se había perdido. Paso a paso, sin mirar atrás. La separación, aunque ya era una decisión tomada, no era algo sencillo de procesar. Los días siguientes fueron un mar de pensamientos encontrados, de decisiones difíciles y de emociones a flor de piel. Por un lado, sabía que Mary y yo ya no podíamos seguir juntos, que la confianza se había roto de una manera que no se podía reconstruir. Pero por otro lado, el dolor de la pérdida de una vida que habíamos compartido durante tantos años me mantenía atrapado en un círculo vicioso de nostalgia y resentimiento. ¿Cómo se olvida a la persona con la que soñaste toda tu vida? ¿Cómo se avanza cuando todo lo que conoces ha dejado de ser parte de ti? A veces, me encontraba mirando las fotos de nuestros hijos, recordando cómo eran cuando nacieron, cómo crecieron juntos, bajo un mismo techo, bajo el mismo amor que yo pensaba que era inquebrantable. Los recuerdos me golpeaban con fuerza, como una marea que no se detiene. Los momentos de felicidad compartida, los días en los que todo parecía perfecto, se mezclaban con los momentos de dolor y angustia que ahora definían nuestra relación. Mary seguía siendo la madre de mis hijos, la mujer con la que compartí todo, y ese hecho no podía desaparecer, por mucho que deseara arrancarlo de mi corazón. Los niños notaron el cambio. Amy, nuestra hija mayor, se mostraba reservada, siempre trataba de mantener la calma, pero sus ojos reflejaban la tristeza que ella misma no sabía cómo expresar. Carla, nuestra hija del medio, fue la que más me impactó. A pesar de su juventud, su madurez para comprender lo que estaba sucediendo me desarmaba. Ella trataba de ser fuerte, de darme consejos, de consolarme, pero a veces, en las noches en que me despertaba con el llanto contenido, me encontraba con su mirada. Ella también estaba sufriendo, estaba perdiendo algo que nunca podría recuperar. La imagen de la familia completa. La imagen de la estabilidad que pensaba que tenía. A lo largo de esos días, me vi obligado a enfrentarme a mis propios miedos. Durante tanto tiempo había estado atrapado en la idea de que mi vida era la que yo había elegido. Que mi matrimonio con Mary era lo que debía ser. Pero, ¿qué sucede cuando esa idea se desvanece? ¿Qué pasa cuando la estructura que creías sólida se desmorona ante tus ojos? Tomé la decisión de hablar con un terapeuta. Durante mucho tiempo,
Había ignorado mis propios sentimientos. Mi dolor, porque pensaba que ser fuerte era lo único que importaba. Ser el hombre que los demás esperaban que fuera. El padre que siempre estuviera ahí para sus hijos. El esposo que nunca fallaba. Pero ahora, mirando hacia adentro, me di cuenta de que no había sido ni uno ni otro. No había estado presente para mí mismo. No había escuchado mis propios gritos ahogados de angustia, de frustración, de desesperación. El terapeuta me ayudó a entender que todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, no estaba mal, era humano, estaba perdiendo a la persona que más había amado en el mundo. Pero no podía seguir aferrándome a algo que ya no existía. Me enseñó que el proceso de sanación no era lineal. No podía simplemente olvidar lo que había pasado, pero podía aprender a vivir con ello. A encontrar paz en medio del caos. Lo más difícil fue enfrentarme a los niños. Había tanto que no sabía cómo decirles. Tanto dolor que no quería transmitirles. Pero a medida que los días pasaban, me di cuenta de que, aunque intentaba protegerlos, ellos ya sabían lo que sucedía. Ya sentían la distancia, el vacío que había entre Mary y yo, la tensión en el aire, las palabras no dichas. No podía seguir escondiéndoles la verdad. Una tarde, decidí hablar con ellos. Los reuní en el salón, como si estuviéramos en una reunión familiar normal. Pero yo sabía que todo había cambiado. Los miré a cada uno de ellos, buscando el valor en mi interior para decir lo que tenía que decir. Sé que las cosas han sido difíciles últimamente, comencé, mi voz quebrándose en cada palabra. Quiero que sepan que esto no es culpa de ninguno de ustedes. Mary y yo hemos pasado por muchas cosas juntos. Y aunque siempre quise que nuestra familia permaneciera unida, a veces las cosas no salen como uno espera. Amy, que siempre había sido la más madura, fue la primera en reaccionar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se mantuvo en silencio. Carla, por su parte, estaba más callada de lo habitual. No sabía si estaba preocupada por mí o si simplemente no quería aceptar la realidad. Daryl, el más pequeño, aún no comprendía del todo lo que sucedía. Pero sus preguntas me hicieron darme cuenta de lo profundamente que los estábamos afectando a todos. Entonces, ¿mamá y papá ya no van a estar juntos?, preguntó Daryl, su voz inocente pero llena de confusión. Las palabras se me atoraron en la garganta. Miré a Mary, que estaba de pie en la puerta, observando en silencio. Fue la primera vez que me di cuenta de que ambos éramos culpables. No habíamos sido los padres que nuestros hijos necesitaban. No habíamos sido el ejemplo de lo que significaba el amor verdadero. Nos habíamos perdido en el caos de nuestras propias vidas. Mary se acercó lentamente, tomándole la mano a Daryl y mirándolo a los ojos. No, cariño, dijo con voz suave. Mamá y papá no estarán juntos de la manera en que solían estarlo. Pero siempre seremos una familia. Aunque las cosas cambien. Mis hijos miraban a su madre. Y yo los observaba a ellos. Sin poder decir nada más. El silencio se hizo pesado. Insoportable. Ninguno de nosotros sabía cómo seguir. Cómo encontrar el camino de vuelta a la paz. A partir de ese día, las cosas no fueron fáciles. Intentamos adaptarnos a nuestra nueva vida. A pesar de que las heridas seguían frescas. A pesar de que la traición de Mary seguía doliendo. Pero cada uno de nosotros encontró una forma de seguir adelante. Yo comencé a reconstruir mi vida poco a poco. Buscando nuevas oportunidades. Nuevos caminos. Y aunque aún sentía el peso del dolor, algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. Los niños, con el tiempo, comenzaron a aceptar la realidad. A veces, aún se preguntan si mamá y papá podrían haber arreglado las cosas. A veces, el recuerdo de lo que fue nos golpea a todos.
Pero sé que estamos aprendiendo a vivir con lo que pasó. A aceptar lo que no se puede cambiar. Y a seguir adelante, buscando la paz, el entendimiento, la reconciliación con nosotros mismos. Y Mary, aunque ya no está en mi vida de la misma manera, sigue siendo la madre de mis hijos. El tiempo, como siempre, se encargará de suavizar las aristas de la dolorosa separación. Pero, en este momento, lo único que puedo hacer es seguir adelante. Por ellos, por mí, por la nueva vida que estoy aprendiendo a construir. La vida después del divorcio, aunque predecible en su dolor, estaba llena de incertidumbre. Habíamos vivido en un torbellino emocional durante tanto tiempo que cuando las aguas comenzaron a calmarse, me encontré con un vacío aún más profundo que el que había sentido durante el proceso de separación. Los días parecían interminables, llenos de preguntas sin respuestas. La desconexión con Mary seguía ahí, invisible, pero tan real como el aire que respiraba. ¿Cómo podía avanzar si aún la amaba? ¿Cómo podía reconstruir mi vida cuando aún sentía que todo lo que conocía se había desmoronado? Los primeros días después del divorcio fueron un caos emocional. Vivir solo, sin la familia que había sido mi refugio durante tantos años, era como caminar en un campo minado. Cada rincón de la casa me recordaba algo de lo que habíamos perdido. Cada pequeño objeto que Mary había dejado atrás se convertía en una especie de huella imborrable de lo que habíamos sido. Pero lo más difícil no era estar solo en casa, sino estar solo en mi mente. La constante lucha interna entre seguir adelante o retroceder a lo que conocía era agotadora. A veces me encontraba mirando fotos viejas, recordando cuando las cosas eran fáciles, cuando todo parecía estar bajo control. Pero luego me preguntaba si alguna vez habíamos sido felices realmente. Si esa felicidad no había sido solo una ilusión que ambos nos habíamos esforzado demasiado en crear. Mary y yo, juntos, habíamos construido una vida. Pero en algún punto, esa vida comenzó a desmoronarse. Y ahora, la única opción que quedaba era aceptar que ya no había vuelta atrás. Me mudé a un apartamento pequeño cerca de mi lugar de trabajo. Lo que antes era un hogar, ahora se había convertido en un refugio de soledad. Los primeros días fueron lo más difícil. No estaba acostumbrado a la quietud, al silencio absoluto que llenaba las paredes vacías. Pero pronto, la vida comenzó a darme pequeñas señales de que, tal vez, podría encontrar la paz dentro de mí. Aunque a veces sentía que ya no era el mismo. Mis hijos, que aún vivían con Mary, me visitaban los fines de semana. Y con ellos, la casa se llenaba nuevamente de risa y vida. Verlos tan felices y despreocupados, me recordaba lo que realmente importaba, su bienestar, su felicidad. Aún así, cada vez que Mary me llamaba, una parte de mí se resistía a hablar con ella. Aunque habíamos tomado caminos diferentes, no podía evitar sentir que algo quedaba pendiente entre nosotros. Una conversación que nunca tuvimos. Una verdad que no habíamos terminado de decir. La decisión de seguir adelante no significaba que mis sentimientos por ella hubieran desaparecido. Había momentos, incluso días completos, en los que la extrañaba profundamente, en los que me preguntaba si quizás, solo quizás, estábamos siendo demasiado rápidos al dejarnos ir. Pero la realidad siempre me golpeaba con fuerza, la traición, el dolor, las mentiras, nada de eso podía ser borrado con una simple conversación. Un día, después de varias semanas de distanciamiento, Mary me llamó. No me dijo mucho al principio. Solo que quería hablar conmigo. Estaba nervioso, con una mezcla de ansiedad y desconcierto. Había pasado mucho tiempo desde que realmente nos sentamos a hablar de lo que pasó. De lo que nos había llevado hasta allí. Nos citamos en un pequeño café. Uno que solíamos visitar cuando éramos más jóvenes.
Al entrar, el ambiente era el mismo que recordaba. Pero todo estaba teñido por la distancia que ahora nos separaba. Mary llegó unos minutos después de mí. Al verla, algo dentro de mí se agitó. Como si el tiempo hubiera retrocedido a aquellos momentos en los que todo era más fácil. Más sencillo. Su rostro mostraba una mezcla de emociones que no pude leer por completo. Pero sus ojos. Esos ojos que una vez me conocieron como nadie más. Parecían vacíos, perdidos. No sabíamos cómo empezar. Cómo romper el silencio que se había creado entre nosotros. ¿Cómo estás?, preguntó, sentándose frente a mí. Yo la miré fijamente. No sabía qué decir. Había tantas cosas que necesitaba decirle. Tantas emociones que se acumulaban en mi pecho. Pero las palabras me faltaban. No lo sé, respondí finalmente. He estado intentando entender todo esto. Mary, he estado intentando entender cómo llegamos aquí. Ella asintió. Pero no dijo nada más al principio. Tomó un sorbo de su café, mirándome con una expresión que parecía ser una mezcla de arrepentimiento y duda. Yo también, Jerry. Su voz temblaba levemente. Yo también he estado pensando mucho en todo lo que pasó. En todo lo que perdimos. Una parte de mí quería gritarle. Preguntarle por qué había hecho lo que hizo. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué no me dejó entrar en su dolor antes de que fuera demasiado tarde? Pero otra parte, la parte que aún la amaba. Solo quería escucharla. Quería saber si realmente se arrepentía de lo que había hecho. Si podía entender el daño que causó. No solo a mí, sino a nuestra familia. ¿Por qué lo hiciste, Mary?, pregunté finalmente, con la voz baja, casi rota. ¿Por qué no me lo dijiste? Hubiera hecho cualquier cosa para ayudarte. No entiendo cómo llegamos a esto. Mary guardó silencio por un momento. Como si estuviera buscando las palabras adecuadas para lo que había hecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por un momento, vi la mujer que amé. La que me había dado todo. La que había estado a mi lado en los buenos y malos momentos. Pero esa mujer ya no estaba allí. Lo que quedaba era una mujer rota. Que había cometido un error irremediable. Me perdí, Jerry, dijo finalmente, me sentí sola, vacía, y en lugar de hablar contigo, tomé decisiones que me llevaron a este punto. Lo siento tanto, no sé cómo explicarlo. El dolor que sentí al escuchar esas palabras era insoportable. Había estado esperando esa disculpa durante tanto tiempo. Pero ahora que la tenía, no sabía si podía aceptarla. ¿Cómo se perdona algo tan profundo? ¿Algo que cambia toda la estructura de una vida compartida? No lo sé, Mary, respondí, con la voz quebrada. No sé si alguna vez podré perdonarte. Lo que hiciste no solo me rompió a mí, sino a nuestros hijos, a todo lo que creíamos. Nos miramos en silencio por unos momentos. Cada uno atrapado en sus propios pensamientos. A pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la traición. Había algo en su mirada que aún me detenía de dar el paso final. La historia que compartimos seguía allí. Innegable. Pero ¿podría ser esa historia suficiente para reconstruir lo que habíamos perdido? Mary tomó un profundo respiro. Como si tomara fuerzas de algún lugar lejano. Y me miró con la esperanza en sus ojos. Jerry, por favor, solo te pido una cosa. ¿Podemos intentar ser amigos? Sé que no podemos volver a ser lo que éramos. Pero por favor. Déjame estar allí para ti. Para los niños. No quiero perderte por completo. El silencio que siguió a esas palabras fue tan pesado que pude oír el latido de mi corazón. La decisión que tenía que tomar no solo afectaría mi vida, sino la de todos los que aún quedaban en pie. Mis hijos. Mary, yo mismo, ¿podría realmente seguir adelante con mi vida sin arrastrar el peso de lo que habíamos sido? ¿Podría reconstruir mi mundo sin ella? ¿Sin lo que significó para mí?
Y así, en ese momento, comprendí que la reconciliación no venía con un retorno al pasado, sino con la aceptación del dolor, de lo que había sido, y de lo que ya no podría ser. La verdad era que, aunque el amor había existido, ahora la única opción era aprender a vivir sin él. Pasaron varios meses después de nuestra última conversación en ese pequeño café. Aunque había sido un paso hacia la aceptación, la verdad es que, a medida que pasaba el tiempo, las emociones seguían revoloteando en mi interior como un torbellino. Sin descanso, no podía evitar pensar en lo que había sido mi vida, lo que habíamos sido Mary y yo, y lo que la traición había hecho con nosotros. Aunque intentamos mantener una relación cordial por el bienestar de nuestros hijos, la tensión era palpable cada vez que nos veíamos. Aquella conversación, aquella frágil promesa de amistad, parecía más un parche temporal que una solución definitiva. Sabíamos que la separación era irreversible, pero de alguna manera, ambos seguíamos atrapados en la red de lo que habíamos compartido. Los recuerdos, los momentos felices, seguían acechando nuestras mentes, como sombras que no querían desvanecerse. Al principio, me encontraba luchando con mi orgullo, mi dolor, la parte de mí que quería ser fuerte, que no quería mostrarme vulnerable. Me decía que debía seguir adelante, que no podía quedarme atrapado en el pasado. Pero lo cierto es que no podía evitar sentir esa angustia, esa sensación de traición que seguía desgarrándome desde adentro. Sentía que Mary se había llevado una parte de mí que nunca podría recuperar. Y a pesar de todo, una parte de mi corazón seguía deseando que pudiéramos volver a ser lo que una vez fuimos. Era difícil no ver las huellas de lo que había quedado atrás. Cuando nuestros hijos llegaban a casa, la casa se llenaba de risas, de vida. Pero esa alegría era efímera. Los niños, aunque siempre felices de vernos juntos, sabían que las cosas no eran las mismas. Ellos también sentían el cambio, aunque de una manera más sutil. Daryl, el más pequeño, preguntaba de vez en cuando por qué mamá y papá ya no estaban juntos. Y aunque le explicaba lo mejor que podía, sentía que no había respuestas suficientes para consolar su inocencia perdida. Con el paso del tiempo, decidí dar un paso hacia adelante, aunque el camino no era claro ni fácil. Durante meses, había estado navegando en aguas turbulentas, entre el dolor de la separación y la necesidad de encontrar un propósito. Decidí que era hora de enfocarme en mí mismo, de reconstruir mi vida. No por los demás, no por Mary, sino por mí, por mi salud mental, por mi paz interior. La terapia había sido un refugio, un espacio donde pude comprender mis propios miedos, mis inseguridades, y, por primera vez, entendí que no tenía que cargar con el peso de la culpa o el arrepentimiento. Los primeros días de esa nueva etapa fueron solitarios, pero al mismo tiempo liberadores. Vivir solo, en un apartamento pequeño pero acogedor, me permitió encontrar una versión de mí mismo que había estado oculta bajo la rutina. La familia, las expectativas. Poco a poco, fui llenando mi vida de nuevas actividades. Me inscribí en un curso de fotografía. Algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido tiempo. Comencé a hacer ejercicio regularmente, a cuidar de mí mismo, no solo físicamente, sino emocionalmente. La vida, aunque difícil, comenzaba a ofrecerme pequeños destellos de esperanza. Por supuesto, los recuerdos seguían ahí, como fantasmas que se asomaban de vez en cuando. Pero cada vez que me sentaba a pensar en ellos, trataba de enfocarme en lo positivo. Mis hijos estaban bien. Mi salud mental mejoraba, y el futuro seguía siendo un lienzo en blanco, esperando a ser pintado con nuevas experiencias. A lo largo de los meses,
Los encuentros con Mary fueron más distantes, pero también más pacíficos. Habíamos encontrado una forma de coexistir como padres, aunque la carga emocional seguía siendo evidente en cada conversación. En ocasiones, cuando nuestros hijos no estaban con nosotros, Mary y yo compartíamos una mirada fugaz, una comprensión tácita de todo lo que habíamos vivido, y cómo ambos habíamos cambiado. Pero esas miradas no eran tan dolorosas como antes. Con el tiempo, comprendí que, aunque nuestra relación ya no existía en la forma que conocíamos, nuestra historia compartida no tenía que ser una condena. Podía ser parte de mi pasado, pero ya no tenía que definir mi futuro. Un día, mientras caminaba por el parque después de una tarde con los niños, me encontré con un viejo amigo. Al principio, fue una conversación breve, superficial, pero algo en esa charla despertó algo en mí. Él me habló de las oportunidades que la vida ofrece cuando uno se atreve a comenzar de nuevo, de la importancia de no aferrarse a lo que se ha ido, sino de aprender a abrirse a lo que viene. Esa charla me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Y fue en ese momento cuando realmente comprendí que no podía seguir atrapado en el pasado. El futuro ya estaba esperando por mí, con nuevas posibilidades, nuevas oportunidades de ser feliz, de volver a confiar, de volver a amar. Empecé a salir, a conocer nuevas personas, sin la expectativa de encontrar algo inmediato, pero con la esperanza de que la vida aún me tenía mucho por ofrecer. No fue fácil, claro, había momentos de inseguridad, de miedo al rechazo, de miedo a abrirme nuevamente. Pero lentamente, me di cuenta de que estaba listo para dar esos pasos. El amor no significaba volver al pasado, sino aprender de él, crecer con él, y ser capaz de aceptarlo sin que nos arrastrara. La verdadera liberación vino cuando entendí que no tenía que estar con nadie para sentirme completo. La paz interior que había estado buscando tanto tiempo no dependía de estar en una relación, sino de estar en paz conmigo mismo, de ser capaz de mirarme al espejo y saber que, a pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo una persona valiosa, digna de amor y respeto. Con el tiempo, nuestra familia comenzó a adaptarse a la nueva dinámica. Los niños se ajustaron a la nueva vida con más facilidad de lo que había anticipado. Daryl comenzó a entender más sobre la separación. Y aunque Carla aún tenía preguntas, sus comentarios reflejaban una madurez que me sorprendió. Amy, nuestra hija mayor, estaba encontrando su propio camino, su independencia. Y aunque había momentos de nostalgia, de deseo por lo que fue, también había momentos de esperanza, de ilusión por lo que estaba por venir. Fue en ese periodo de reconstrucción cuando, de manera inesperada, comencé a darme cuenta de que la vida, aunque frágil, seguía siendo un regalo. Aprendí que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que lo hacemos. A veces la vida nos golpea de maneras que nunca esperamos, pero lo que importa es cómo respondemos a esos golpes. Cómo usamos las cicatrices para recordarnos lo fuertes que somos. Por fin, entendí que estaba listo para vivir de nuevo.